Con todos. Alondra, buenas tardes. Buenas tardes, Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue en sus días? En estos días. Dani, ¿qué tal, Dani? Luis, buenas tardes. Silvia, buenas tardes. ¿Cómo han estado? Bueno, esperemos que bien, ya chicos. Esperemos que todo bien, todo ok. Con la buena noticia de que aparentemente la uni, su examen de admisión va a ser presencial, ¿verdad? Bueno, hasta el momento parece que sí. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Así es, ¿no? Creo que se animó ya a que sea presencial con todos los protocolos, esperemos, eso sí. Esperemos que no cambie de opinión, sino virtual. Listo, chicos. Buenas tardes con todos. Dayana, buenas tardes. Bien, vamos a desarrollar los siguientes temas. Estamos en el repaso, ¿verdad? De los temas de psicología. Ahora vamos a desarrollar temas de filosofía. Vamos a repasar filosofía entonces. Sabemos que la filosofía etimológicamente es el amor por la sabiduría. También sabemos que la filosofía surgió en Grecia aproximadamente el siglo VII antes de Cristo, ¿verdad? O antes de nuestra era. Que antes de que surja la filosofía, primero existieron los mitos. Pero la filosofía presenta las siguientes características. Como todo lo estudia, la filosofía todo lo analiza, todo lo estudia. La filosofía estudia los fenómenos físicos, los fenómenos químicos, estudia el comportamiento, estudia el alma, todo lo analiza, por eso que la filosofía va a ser universal. A diferencia de la ciencia, en cambio la ciencia es particular, por ejemplo, la psicología es una ciencia, pero la psicología, como toda ciencia, es particular porque solamente estudia una parte, un sector de la realidad. Obviamente la psicología estudia la conducta, la psicología no estudia, por ejemplo, la matemática, los números no estudia. La matemática tiene su propio objeto de estudio, entonces cada ciencia tiene su propio objeto de estudio, de ahí que la ciencia es limitada, o sea, es particular. La filosofía, al estudiarlo todo, sería universal. Siempre se va a plantear preguntas, la filosofía se pregunta qué es la vida, qué es la muerte, qué es el hombre, qué es el ser humano, nuestro destino ya está hecho, nosotros hacemos nuestro destino, qué es la virtud, qué es la moral, qué es lo inmoral. Siempre se va a plantear interrogantes, por eso es problemática. Crítica, todo lo cuestiona, no es fácil engañar. Cuando tú haces uso de la filosofía, no es fácil de engañar a alguien porque siempre todo lo que le digan lo va a cuestionar, no lo va a aceptar con facilidad. Recuerda que los filósofos o la filosofía es tan crítica que hasta incluso los filósofos critican sus propios planteamientos. Hasta sus propios planteamientos lo cuestionan. Es radical porque siempre busca la raíz de todas las cosas, el principio de todas las cosas. Por ejemplo, para Tales de Mileto, el principio de todas las cosas era el agua. Para Demócrito, el principio de todas las cosas era el átomo. Entonces siempre busca el principio del universo, la raíz, de dónde se origina todo. ¿Cuál es primero, no? El huevo o la gallina, entonces busca la raíz de todo lo que el universo sea, a partir de la cual el universo se ha creado o se ha generado. Es trascendental porque va más allá de nuestros sentidos. Quiere decir que no solamente estudia lo que está acá en la realidad, sino cosas que no vemos, no tocamos, no palpamos directamente, también lo va a estudiar, por eso es trascendental. Por ejemplo, estudia el alma y sabemos que el alma no se puede tocar, o sea, desde el punto de vista filosófico estudia el alma. Es metódico, usa procedimientos, es sistemático porque sus conocimientos son ordenados, es especulativo, no se puede demostrar. A diferencia de la filosofía, a diferencia de la ciencia, perdón, recuerda que la ciencia sí se demuestra, la ciencia tiene que ser verificable. En cambio, los planteamientos de la filosofía no se pueden demostrar, por eso que es especulativa. Algunas características que tiene la ciencia, también lo tiene la filosofía. Ahora vamos a mencionar. Todo esto son características de la filosofía.
En algunos se parece y en algunos se diferencia respecto a la ciencia. A ver, características de la ciencia. Como hemos dicho al principio, la ciencia es particular porque tiene un sector o una parte de la realidad que estudiar. La geografía estudia los fenómenos de la Tierra, la psicología la conducta, la matemática los números. Quiere decir que cada uno analiza un sector de la realidad. Es objetiva porque toma en cuenta la realidad en sí. En cambio, la filosofía era trascendental, estudiaba lo que está más allá, lo que no se puede tocar. La ciencia es predictiva, se anticipa lo que puede ocurrir en el futuro. Tanto la filosofía como la ciencia son metódicos, quiere decir que ambos utilizan métodos, procedimientos. Verificable, en el caso de la filosofía se puede comprobar, se puede hacer los ensayos, las verificaciones correspondientes. Al igual que la filosofía, sus conocimientos son ordenados, por eso va a ser sistemático. Y en base a eso vamos a desarrollar las dos primeras preguntas. Ahí está, chicos. Vamos a hablar de la filosofía, de la etapa antigua, medieval, moderna y contemporánea. Me dice, señale lo incorrecto respecto al conocimiento científico. O sea, en otras palabras, te están preguntando respecto a la ciencia. Todo esto sería lo correcto, ¿no? Todo esto que estoy señalando es lo correcto. Y te pide señalar lo incorrecto. A ver, ¿cuál sería lo incorrecto? Ahí están las alternativas. ¿Cuál de todos sería incorrecto? A ver, ya me están dando respuesta. Muy bien, chicos. Qué bien, qué bien, qué bien con ese entusiasmo. Vamos a verificar entonces, ¿ya? Algunos se están animando con la C, otros se están animando con la cuarta alternativa. Están entre la C y la cuarta alternativa. Cierto, uno de ellos es, uno de los dos. Ahora, el asunto es cuál. A ver, vamos a verificar. La ciencia es teórico y práctico, sí. Tiene conocimientos teóricos que se utilizan en la práctica. Como por ejemplo las leyes de Newton, ¿no? Las leyes de Newton no solamente es teórico, sino también en la práctica se utiliza. Entonces la A es correcta. La A es correcta, me pide lo incorrecto, ¿cierto? A ver, siguen animándose por la cuarta alternativa, Silvia por la tercera alternativa, Miguel por la cuarta alternativa, Gamarra por la cuarta alternativa. Ya, sí, solamente entre esos dos está, chicos. Seguimos explicando entonces. A ver, la segunda dice postula hipótesis. Claro, todo conocimiento científico parte de una hipótesis que es un supuesto. Supuestamente tal vacuna disminuye los síntomas del coronavirus. Esa es mi hipótesis, ¿no? Supuestamente, luego voy a hacer mi experimento con 1000, 2000, 3000 personas y luego se va a comprobar si esa sospecha, ese enunciado previo llamado hipótesis, es verdad o no. Tiene utilidad inmediata, por supuesto, una vez que está comprobado, esos conocimientos científicos tienen que utilizarse, pues en la realidad aplicarse, ¿no? No se guardan, no se almacenan, sino se utilizan. Postula interpretaciones de la realidad. Hasta ahí los tres primeros son correctos. En cambio, la cuarta alternativa me dice postula interpretaciones de la realidad. Eso, chicos, es propiamente de la filosofía. La filosofía analiza, cuestiona, problematiza la realidad. O sea, observa la realidad y se hace una serie de planteamientos, de interrogantes, de análisis. Así que, ¿quién interpreta la realidad? La filosofía. Así que la cuarta característica es la respuesta, ya que la cuarta característica le pertenece a la filosofía. En cambio, la última es verificable, la ciencia sí, tiene que verificarse, tiene que comprobarse. Vamos a, ahí está, chicos, en la pregunta 1, la respuesta es la cuarta alternativa, la letra D. Pasamos a la pregunta 2. Es una característica de la filosofía, excepto, acá hemos mencionado todas las características de la filosofía. Voy a retroceder. Acá, chicos, hemos mencionado todas las características de la filosofía, ahí está, pero me pide la que no es. La filosofía es universal, es problemática, es crítica. Ahí estoy señalando, mira todas las características, pero en la pregunta 2 me pide la que no le corresponde. Vamos a elegir, a ver cuál no corresponde en la pregunta 2. Claves, profesora, ahí está, chicos, las claves. Las alternativas. ¿Cuál no le corresponde? Porque al decirme CEP me está pidiendo la que no le pertenece, ¿verdad? A ver.
La alternativa A me dice ser un conocimiento que abarca la comprensión total de la realidad. Esto sí corresponde. Comprensión total, total, se refiere a universal. Todo lo estudia, todo lo analiza y una comprensión total de la realidad. Hasta ahí vamos bien. Entonces, esto sí es lo correcto. Me pide lo que no es. Utiliza procedimientos racionales para fundamentar su tesis. ¿Utiliza conocimientos racionales la filosofía? Sí, sí utiliza. Ya listo, se están animando por las claves. Muy bien. Ya se están animando, chicos. Su objetivo es cuestionar. Pues, la filosofía todo lo cuestiona, todo lo critica. Sí, hasta el momento todas son características de la filosofía. Pero acá dice, se puede anticipar a la producción de fenómenos. ¿Anticiparse? ¿Qué significa anticiparse? Predecir, ¿sí o no? Predecir. Y que yo sepa, la filosofía no predice. Quien predice es la ciencia. Silvia, ¿está bien tu respuesta? Gamarra, Adrián, está bien. La respuesta sale la cuarta alternativa. Entonces, la filosofía no predice, no se anticipa a lo que pueda pasar en el futuro. La predicción, la anticipación de los fenómenos de lo que pueda suceder en el futuro es propia de la ciencia. La ciencia sí se anticipa, ¿verdad? Claro, chicos, tenemos que cuidar la capa de ozono, de lo contrario, ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, que ya vemos, ¿no? Ya vemos que vemos que en estos días, en estas fechas, tenemos que usar algún protector para nuestra piel, porque si no cuidamos nuestra piel, entonces podría uno padecer de ciertos problemas, ¿verdad? Listo, chicos. Entonces, la cuarta alternativa, vamos a verificar. Ahí está, mira. Respuesta sale la cuarta alternativa en la preguntita número 2. Bien, acá al costadito tengo vecinas conversadoras. Voy a esperar que terminen de platicar. Ya, parece que vamos a continuar. Listo, chicos. Sí, pues mis vecinas conversan de ventana a ventana como si no estuviéramos en clase. Así es, gracias por la comprensión. Pasamos a la preguntita número 3. Ah, ya. En la pregunta 3 me habla de las disciplinas, disciplinas de la filosofía. Recuerda que la filosofía tiene varias disciplinas, varias especialidades, ¿verdad? Pero me pide aquella disciplina filosófica que se ocupa del problema de la esencia y del origen del hombre. A ver, ¿cuál de todas estas disciplinas estudia el problema de la esencia y del origen del hombre? Ahí tengo las alternativas, vamos a elegir entre todas. Esa sí está fácil, ¿no? Claro, si dice problemas del hombre, origen del hombre, esencia del hombre, antropo, ¿sí? Porque recuerda que antropo significa hombre, ¿cierto? Cierto, Luis, la respuesta es la C. La antropología filosófica estudia todo lo relacionado al ser humano. Así que se pregunta, ¿qué es el hombre? O en este caso, ¿qué es el ser humano? ¿Cuál es el destino del hombre? ¿Cuál es la esencia del hombre? ¿Qué lo diferencia de los demás seres? Por ejemplo, al hombre, al ser humano. Entonces, la disciplina filosófica que estudia la esencia, la naturaleza, el origen, el fundamento y todo lo relacionado desde el punto de vista filosófico al ser humano, la antropología. La ética, ¿te acuerdas que estudiaba la ética? Disciplina filosófica que estudia la moral, muy bien, Gamarra, la moral. Y la axiología era la disciplina filosófica que estudia el valor, ¿sí o no? El valor, lo valioso de las cosas. ¿Tu lapicero vale o no vale? ¿Tu celular es valioso o no es valioso? ¿Cómo que ya vas a botar tu celular? Pero si permite las llamadas, puedes escuchar todavía, o sea, todavía es valioso tu celular. Entonces, el valor de las cosas lo estudia la axiología. En cambio, la moral, lo correcto, lo incorrecto, profesora, es incorrecto recibir coimas. Es incorrecto engañar a la persona con quien está saliendo.
Es correcto escuchar tu clase tempranito, ¿verdad? Entonces, el comportamiento correcto o incorrecto, ética. Ajá. La respuesta era la C, ¿cierto? Antropología filosófica. ¿Y la estética qué estudiará? A ver, la estética, la belleza, por supuesto, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, o sea, reflexivo. Por lo tanto, se va a preguntar qué es lo bello o qué es la belleza, por qué algo que para mí es bello, de repente para la otra persona es feo, ¿no? A ver, qué bella música, levanta el volumen. Esa música es bellísima. Eso dice nuestra mamá, ¿no? Y nosotros escuchamos y decimos, no, esa música no es bonita, no es bella esa música. Escucha, mamá, esto es música, le decimos, ¿no? Entonces, los criterios de belleza, ¿de qué dependen? De la edad, del ser humano, del contexto, de la cultura, eso lo estudia la estética. Y así hay diferentes disciplinas filosóficas, muy bien, Rosemary, la estética estudia la belleza. Y así hay diferentes disciplinas filosóficas, pero en el caso de la pregunta 3 sería la C. Estudia al hombre, al ser humano, y toda la problemática o cuestionamiento respecto a la esencia del hombre, la antropología filosófica. 4. El concepto de nous. ¿Qué es nous? Entre paréntesis, inteligencia, sustancia infinita e inmutable que penetra y controla cada objeto viviente, fue desarrollado por. ¿Cuál de todos estos filósofos que observas acá en las alternativas habló acerca del concepto de nous? ¿Será Tales, Anaxímenes? ¿Cuál de todos esos filósofos? Muy bien, Jair, Anaxágoras. Anaxágoras. Todos estos chicos se van a llamar filósofos presocráticos. Presocráticos. Se llaman así porque estos filósofos aparecen antes de Sócrates, de ahí que se conoce como presocráticos. Antes, ¿no? Antes de Sócrates. Bueno, el primer periodo en este caso, de la filosofía antigua, porque todos ellos son filósofos de la época antigua, el primer periodo de la filosofía antigua se llama periodo presocrático. Y en este periodo presocrático destaca Tales, Anaxímenes, Heráclito, Empédocles, Anaximandro. A estos primeros filósofos también se les llamaba filósofos naturalistas, porque pensaban que el principio de todas las cosas se encontraban en la misma naturaleza, o sea, en algún elemento, pero de la propia naturaleza. Es por eso que se les llamaba también filósofos naturalistas. Filósofos naturalistas, ¿sí? Bien, ellos también pertenecen al periodo cosmológico. Cosmológico, no te olvides que la palabra cosmológico viene de cosmos, que significa universo, ya que todos ellos buscaban el principio del universo, el arjé. En la misma naturaleza pensaban que estaba el principio o arjé. Por ejemplo, para Tales, el principio de todas las cosas era el agua. Para Anaxímenes, el principio o arjé de todo el universo era el aire. Para Heráclito, el principio de todas las cosas era un elemento que representaba el cambio, la transformación. Y el único elemento que representa el cambio o la transformación, el fuego, el fuego. Según Heráclito, todo cambia, todo fluye, no podemos bañarnos dos veces en las mismas aguas de un río porque está cambiando, ¿no? Está cambiando. Las aguas que te tocaron la primera vez, tus pies al bajar al río ya no van a ser las mismas, entonces todo cambia, todo fluye. Empédocles habló de los 4 elementos, agua, aire, tierra y fuego, pero en la 4 me habla del nous. El nous le corresponde a Anaxágoras. Para Anaxágoras, el principio de todas las cosas eran semillas, pequeñas semillas a la cual llamó espermatas o llamado también homeomerías. Y ellas se unían a través de algo inteligente conocido como nous. Nous, logos o razón también, que es algo, un elemento inteligente que genera la unión de estos elementos. Entonces en la 4, Anaxágoras es la respuesta, ¿cierto, jovencitos? Sale la última, la letra E. Sale la letra E. Continuemos, a ver acá. La 5. En la 5 me dicen, filósofo que plantea la existencia del ser absoluto, cuya no existencia
existencia, o sea, plantea la existencia de un ser, pero dice que lo contrario, o sea, su no existencia, es inconcebible. Vamos a observar las alternativas. ¿Cuál de todos los filósofos habla del ser absoluto, cuya no existencia declara ser inconcebible? Observando por acá, su compañero se animó por el filósofo Parménides. Cruz, ¿está bien? La respuesta es Parménides. Parménides de Elea. Este filósofo consideraba que el principio de todas las cosas era el ser. El ser inmóvil, el ser eterno, el ser que nunca cambia, el ser que nunca se mueve. Para él, el principio de todas las cosas era el ser. Ahora, Parménides tiene una frase típica de él. Él dice, el ser es, según Parménides, el ser es y el no ser no es. Ser y no ser. Entonces, ser sería en afirmativo y lo contrario al ser sería el no ser, ¿verdad? Para Parménides el ser existe, pero lo contrario al ser sería el no ser. Para Parménides el no ser no existe. Como no existe, entonces es inconcebible. O sea, no hay lo contrario. Recordemos que Parménides piensa todo lo opuesto a Heráclito, ¿verdad? Mientras que Heráclito dice todo cambia, todo fluye, todo tiene su opuesto, su contrario. Parménides dice no, nada cambia, nada fluye, nada tiene su opuesto. Las cosas siguen siendo las mismas. Por más que tus ojos observen que las cosas cambian, eso no es cierto. Las cosas siguen siendo las mismas. No existe el cambio. Así como las luces navideñas que tú observas que se mueven, pero en realidad no se mueven, ¿no? No existe el movimiento. Así como la cuchara que sumerges en un vaso transparente con agua, miras que la cuchara se quiebra, pero en realidad no está quebrada. O sea, todo lo que vemos no cambia. A diferencia de Heráclito que dice que sí cambia. Para Parménides las cosas no van a cambiar, porque tú sabes que los sentidos te informan que la realidad está cambiando, pero a veces los sentidos nos engañan. Entonces, como los sentidos nos engañan, no hay cambio. Solamente acepta la existencia del ser, pero del cambio, o sea, de lo contrario, el no ser no existe. Vamos a verificar, ¿cierto? En las 5 la respuesta sale la cuarta alternativa. Preguntita 6. Ya ver, tú mismo lúcete en la pregunta 6. ¿Cuál sería la respuesta? Te pide aquel filósofo que hablaba de los 4 elementos, básicos. ¿Cómo se llama aquel filósofo que considera que el principio de todas las cosas es agua, aire, tierra y fuego? A ver, me están mencionando en el chat la cuarta alternativa, sí. Muy bien, Cruz, muy bien, Gamarra. Sí, sale la cuarta alternativa. Listo, Rosemary. Empédocles, ¿verdad? Empédocles de Agrigento. Él es un filósofo igual, pertenece a la época antigua, seguimos en el periodo presocrático, y él, a diferencia de los otros filósofos que hablaban de un solo elemento, en el caso de Empédocles habla de varios elementos, como podrás observar, agua, aire, tierra, fuego, hay varios elementos. De ahí que a Empédocles se le conoce como un filósofo pluralista, porque la palabra pluralista significa varios. Según él, nosotros somos la unión de esos 4 elementos, la planta es la unión de esos 4 elementos. Nosotros estamos compuestos por fuego, aire, tierra y agua. Bueno, ya sabemos que dentro de nuestro organismo hay agua. Tierra, chicos, cuando dejamos de existir, nos desintegramos y nos convertimos en polvo. Aire, respiramos. Fuego, tenemos nuestra temperatura. Entonces somos la unión de estos 4 elementos. Cuando nosotros existimos, se unen estos 4 elementos, pero cuando dejamos de existir, estos 4 elementos se desintegran y cada uno regresa a su estado inicial. Así que nos transformamos en polvo y regresamos al estado inicial. El agua también regresa a su estado inicial. Según Empédocles, estos 4 elementos se unen a través de la fuerza del amor y se separan a través de la fuerza del odio.
Entonces, aquí en la 6 la respuesta es el filósofo pluralista Empédocles de Agrigento. Bien, chicos, hasta ahí hemos hablado de la etapa antigua, ¿verdad? Periodo, en este caso, presocrático, antes de Sócrates. Después del periodo presocrático, obviamente sigue el mismo Sócrates. Sabemos que Sócrates fue un filósofo extraordinario, autor de El solo sé que nada sé, y que Sócrates tiene un discípulo muy importante llamado Platón, y Platón tiene otro discípulo muy importante llamado Aristóteles, ¿verdad? Con Aristóteles terminamos la etapa antigua para pasar a la época medieval. A ver, ¿qué sucede en la época medieval, chicos? ¿Qué cosa es lo más importante en la época medieval? En la época medieval resulta más importante Dios, lo sagrado, ¿verdad? Lo espiritual llega a ser lo más importante en la época medieval. ¿Existieron filósofos en la época medieval? Sí, pero lamentablemente la filosofía estuvo en segundo lugar. La filosofía estuvo subordinada a la religión. No se pudo hacer la ciencia, lamentablemente. Y la filosofía se encontró en segundo lugar, en segundo plano. Es por eso que en la época medieval tenemos filósofos que llevan el nombre de santos en la actualidad, porque se dedicaron pues en su momento al servicio de Dios, ¿verdad? Y uno de esos tantos filósofos fue San Agustín. San Agustín de Hipona, conocido como el obispo de Hipona. Acá tenemos un dibujo de este personaje. Acá está San Agustín de Hipona. Vamos a hablar un poquito de él. Agustín de Hipona, o conocido también como San Agustín, nace en Tagaste el año, en este caso el 13 de noviembre del 354, ¿ya? Acá está su fecha de nacimiento y también tenemos su fecha de partida. Él es considerado no solamente un santo, sino también un padre o un santo padre, que pertenece a la Iglesia Católica. Incluso es considerado como uno de los representantes de la patrística. Lo que pasa es que en la época medieval en la filosofía se dividió en dos. La época medieval en la filosofía se dividió en dos etapas. Una es la etapa de la patrística y otra es la etapa de la escolástica. Y San Agustín perteneció a la etapa de la patrística, que es la etapa donde destacan los padres de la iglesia. Y uno de los padres de la iglesia, por eso acá dice padre, y uno de los padres de la iglesia era San Agustín. En esa época, chicos, los padres de la iglesia eran pues obispos, personajes dedicados a la religión. Después de su conversión fue obispo al norte de África, lideró una serie de luchas contra las herejías. Para que se desarrolle la filosofía de San Agustín, él toma como base todo lo que es la teoría de Platón, principalmente la teoría de los dos mundos o teoría de las ideas de Platón. Recuerda que en esa época los herejes eran considerados todas aquellas personas que no creían en Dios, así que San Agustín lideró varias luchas en contra de personas pues que no creían en esa época en Dios, ¿verdad? Tenías que creer a la fuerza en Dios, ¿sí? De lo contrario te quemaban delante de tus familiares, perseguido por la iglesia de la Santa Inquisición. Imagínate vivir en esa época, ¿no? ¿Cuántos otros seríamos quemados, verdad? Sobre todo aquellos que no creen en Dios. En la actualidad es normal si tú quieres creer o si no quieres creer en Dios, no hay ningún problema, eres libre de creer o no. Incluso puedes pertenecer a otra religión, pero antes no estaba permitido, ¿no? Entonces, San Agustín, para su filosofía, toma como base las ideas de Platón. Este personaje tiene varias obras, varios escritos. Por ejemplo, escribió la obra Las Confesiones, que es una obra autobiográfica. ¿Qué significa autobiográfica, chicos? Obra autobiográfica. ¿Saben qué significa autobiográfica? Es aquella obra donde generalmente de qué cosas se habla. Muy bien, Amarra, de uno mismo, ¿verdad? Claro. Imagínate que tú hagas un libro donde hablas de tu propia vida, tus experiencias, cuando tenías 5, 6, 8, 10, 12 añitos.
Claro, entonces ese tipo de obra se llama obra autobiográfica, donde hablamos de nosotros mismos. Entonces la obra de San Agustín, Las Confesiones, que se dividen en 13, es una obra autobiográfica. Acá él cuenta, por ejemplo, cómo se dedicaba pues a una vida mundana, porque él al principio, antes de seguir a Dios, él tenía una vida completamente inapropiada. Bebía demasiado, paraba con muchas mujeres, hasta que de pronto escuchó una voz espiritual que le dijo que cambie de vida y a partir de ahí decidió dedicarse pues a la religión, porque al principio él tenía una vida no apropiada. Entonces, gracias a la religión llega a cambiar, gracias a la religión llega a ser diferente de esa vida desordenada que tenía al principio. Y eso lo narra acá en esta obra Las Confesiones. También escribió la obra La ciudad de Dios, donde argumenta de que hay dos ciudades, una ciudad espiritual que es la ciudad de Dios y una ciudad terrenal en la cual estamos nosotros. Escribió de libre albedrío, que según San Agustín, Dios nos ha creado en libertad. Todos nosotros hemos nacido como seres con libertad. Quiere decir que tú tienes la libertad de elegir ir por el camino bueno o tienes la libertad de elegir ir por el camino malo. O sea, tú eliges, nadie te obliga, ¿no? Tú eliges acciones buenas, acciones malas. Tú eliges conductas buenas, conductas malas. El camino correcto, el camino incorrecto. O sea, tú eliges. Quiere decir que hemos llegado a nacer libre, eso se llama libre, ¿no? Libre albedrío. Bien, acá se menciona un poquito de la obra de San Agustín, Las Confesiones, es una obra autobiográfica. Acá San Agustín confiesa los vicios que tenía antes de dedicarse al servicio de Dios. Todos los vicios que tenía en su infancia, en su adolescencia y parte de su adultez. Y da gracias a Dios por haber, en este caso, cambiado de vida y ser pues una persona diferente. En la actualidad sabemos que hay muchas personas que gracias a Dios han dejado, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, algo similar, ya chicos. Algo similar le ocurrió a San Agustín en esa época. Y obviamente él se encuentra bastante agradecido por esa experiencia espiritual. Listo, ahora en base a lo explicado, vamos a desarrollar las preguntitas. En la pregunta 8, por ejemplo, habla de San Agustín. En la pregunta 7 me habla de Tales, del discípulo de Tales. ¿Quién fue el discípulo de Tales que planteó que el apeirón, consideró que el apeirón era el arjé o el principio de todas las cosas? A ver, acá arriba está Tales, discípulo de Tales, Tales mismo no creo, ¿no? Anaxímenes, Anaximandro, ¿quién fue discípulo de Tales? Pero habla del apeirón. Muy bien, Yair, Anaximandro. Adrián, la C, Anaximandro. Sí, esa es la respuesta. Anaximandro es el discípulo de Tales. Para Tales, el principio de todas las cosas era el agua, ¿cierto? Ahora, Anaximandro estaba convencido de que el principio de todas las cosas sí era un primer elemento, pero debe ser un primer elemento para Anaximandro. Él decía, debe ser un primer elemento que no es exacto, que no es preciso, a la cual le llamó apeirón. La palabra apeirón significa lo indeterminado, apeirón significa lo ilimitado, entonces él considera de que este elemento que no es exacto, que no es preciso, seguramente es el principio de todas las cosas. Entonces, para Anaxímenes, el principio de todo es el aire, para Anaximandro, el apeirón, para Empédocles, los 4 elementos, agua, aire, tierra y fuego, y para Anaxágoras, recuerda que él hablaba del nous, Anaxágoras, las semillas, o llamada también homemerías o espermatas. Estos filósofos son filósofos presocráticos, pertenecientes a la etapa antigua. Vamos a verificar si sale la C, si la respuesta es Anaximandro. Si ellos pertenecen a la etapa antigua, en la pregunta 8, van a preguntarme, valga la redundancia, acerca de la época medieval. Época medieval. En la época medieval destacan San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Y hace un instante, ¿de quién hemos hablado, chicos? De San Agustín, ¿verdad?
Ahora sí. Fue seguidor de la religión maniqueísta para luego convertirse al cristianismo. ¿Quién fue seguidor de la religión maniqueísta para luego convertirse al cristianismo? ¿Quién experimentó esa conversión al cristianismo y seguir todo lo relacionado a la doctrina de Dios? El obispo de Hipona, ¿verdad? ¿Y quién es el obispo de Hipona? San Agustín. Así es, Adrián, la respuesta es San Agustín. San Agustín se convierte al cristianismo, deja esa vida mundana, deja esa vida de vicios, toda esa vida inapropiada, y gracias a la experiencia espiritual que lo cuenta en su obra Las Confesiones, pues él cambia, ¿verdad? Cambia de vida. Antes pertenecía a otra religión, a la religión maniqueísta. Profesora, ¿y de qué trata esta otra religión? Bueno, acá está. Seguidor de esta religión, de la religión maniqueísta, seguidor de esta religión fue San Agustín de Hipona, a sus 29 años, tras conocer en Cartago a Fausto de Milevo, obispo maniqueo de grandes dotes oratorias, ¿verdad? Oratoria, hablar bien frente al público. Entonces, cuando él conoce a este personaje que tiene dotes oratorias, es que decide cambiarse, o decide, ¿no? Al principio pertenecer a la religión maniqueísta. El nombre maniqueísmo proviene de un personaje de Persa, ¿ya? De un personaje de Persa, un personaje a la cual consideraban sabio, aunque este personaje sí mismo se hacía llamar profeta. Entonces, debido a este personaje sabio, llamado a sí mismo profeta, Maní, o Mani, o Manes, si lo conocían, de ahí que proviene esta religión maniqueísta. Religión que después deja, ¿no? San Agustín de Hipona, y decide dedicarse pues al cristianismo. Ese es en la 8. Entonces la clave sería la alternativa A. 9. Para desarrollar la pregunta 9 vamos a hablar del segundo periodo. El segundo periodo, jovencitos, de la filosofía medieval, el segundo periodo, porque el primero es la patrística, ¿verdad? El segundo periodo de la época medieval es la época de la escolástica. Se llamaba escolástica porque en esta época empiezan a aparecer escuelas, principalmente universidades, donde se enseña teología. Las primeras universidades en el Perú y en otros países, en la época medieval, en la época de la escolástica, las primeras universidades fueron creadas acá, en esta época, en la época de la escolástica. De ahí que las primeras universidades llevan el nombre de santos. Por ejemplo, la Universidad San Marcos. Se llama así San, ¿verdad? Porque fue creada pues en la época de la escolástica. Su fundación está relacionada con esta época. Es que en esa época las universidades tenían una estrecha relación con la religión. En la actualidad ya no hay tanto ese vínculo, pero en esa época sí. Ahora, en esta escolástica destaca otro filósofo muy importante, en este caso Santo Tomás de Aquino. Acá les he puesto una pequeña definición, ya chicos. La escolástica es una corriente que domina el pensamiento medieval e intenta hacer una combinación entre la razón y la fe y nuevamente la razón, aunque siempre subordinando la segunda a la primera. Entonces, en la época de la escolástica ocurría lo mismo que en la patrística. En segundo lugar estaba la filosofía, en segundo lugar estaba la razón. Y en primer lugar, ¿quién se encontraba? La fe y la religión. Tenemos varios representantes de la época de la escolástica. Por ejemplo, tenemos a Santo Tomás de Aquino, a San Anselmo, a Pedro Abelardo, a Roselino, diferentes personajes de este periodo, pero el más importante de todos viene a ser Santo Tomás de Aquino. Y las preguntas que siguen corresponde a Santo Tomás de Aquino, por lo tanto vamos a hablar un poco de este personaje.
Tomás de Aquino nació en Rocaseca, acá está su fecha de nacimiento, fecha de partida. No solamente fue un filósofo, sino también fue un teólogo. Ya sabemos que pertenece a la época medieval, periodo de la escolástica. Fue el máximo representante de la tradición escolástica. Para su filosofía tomó como base a Aristóteles, pero bueno, Aristóteles tenía amplia información en su filosofía. Sobre todo toma de Aristóteles la idea del primer motor. Para su filosofía, Santo Tomás de Aquino toma de Aristóteles la idea del primer motor. Por eso es que es el máximo representante de la escolástica. Incluso logra que la escolástica alcance su máximo apogeo, su máximo esplendor, gracias a su obra. Tomás de Aquino es que obra la Suma Teológica, hace que la fe, la religión se incremente. Fue el primer promotor clásico de la teología natural y es considerado como el padre de la escuela tomista de filosofía. Acá también tenemos un pequeño gráfico de cómo era Santo Tomás de Aquino. Bien, en base a esa pequeña explicación, ahora sí vamos a hablar de la pregunta 9. Pregunta 9, chicos. La fuente aristotélica influenció en su pensamiento, justificando la existencia de Dios por medio de las vías del primer motor y la causalidad. Bueno, te pregunta quién de todos estos personajes ha recibido influencia del filósofo Aristóteles. ¿Quién de todos estos personajes para su filosofía toma de Aristóteles la idea del primer motor? A ver, ¿quién de todos? Acabamos de mencionarlo, ¿verdad? Muy bien, Silvia. Adrián, ¿está bien tu respuesta? La respuesta sería Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, conocido también como el doctor Angelicus o el doctor angelical. Entonces, él toma como base la filosofía de Aristóteles, mientras que San Agustín toma como base la filosofía de Platón. En cambio, Santo Tomás de Aquino, la filosofía de Aristóteles, sobre todo la filosofía del primer motor. No olvidemos que para Aristóteles, lo que tu profesor de física te ha dicho, ¿ya? Para Aristóteles, para que un cuerpo se mueva, alguien tuvo que haberlo movido. Causa-efecto, ¿no? Porque un cuerpo solo no se mueve, se mantiene en reposo si es que ninguna fuerza influye sobre él. Entonces, según Aristóteles, para que un cuerpo se mueva, alguien tuvo que haberlo movido. Pero para que este cuerpo se mueva, o sea, alguien tuvo que haberlo movido. Quiere decir que un elemento mueve a un segundo elemento, pero este primer elemento que mueve a otro, alguien también tuvo que haberlo movido. Y así como una cadena, ¿no? Como una cadena de movimiento, ¿verdad? Pero según Aristóteles, si seguimos así, vamos a ir hasta el infinito. Entonces Aristóteles dice, debe existir un primer móvil que todo lo mueva, pero nadie lo mueve a él. Que todo lo cause, pero nadie lo cause a él. A la cual lo llamó el primer motor. En ningún momento Aristóteles dijo que el primer motor era Dios. Ya llegando a la época medieval, Tomás de Aquino hábilmente toma la filosofía aristotélica y él considera, Tomás de Aquino considera que el primer motor que todo lo mueve, que todo lo causa, que todo lo genera es Dios. O sea, él es el que utiliza la filosofía de Aristóteles para demostrar que el que mueve todo, el primer elemento que todo lo mueve, que todo lo genera, es, en este caso, un elemento espiritual llamado Dios. Y así ocurría en la época medieval, ¿verdad? Toda la explicación acerca del mundo, acerca del universo, estaba basado pues en un ser superior llamado Dios. La C, es cierto, la C es la respuesta en la 9. 10. La idea de predestinación en el pensamiento de Agustín. A ver, ¿qué cosa era, según San Agustín de Hipona, qué cosa era, según San Agustín de Hipona, la idea de predestinación? Bueno, hace referencia a nuestro futuro, ¿no? Según San Agustín, nuestro futuro está determinado por Dios. Dios determina nuestro futuro.
Bueno, si bien es cierto, le da una explicación, si bien es cierto, le da una explicación religiosa, pero San Agustín dice que Dios nos crea, no nos crea presos, ¿no? O en una cárcel, sino nos hace seres libres. A ver, la clave dice, el camino que tiene todo hombre, como es la muerte. Eso dijo en algún momento San Agustín, que todo reside en la voluntad divina. Bueno, según muchos filósofos de la época medieval, todo tiene que ver con Dios. Puede ser la segunda alternativa. La C dice, la libertad absoluta del hombre. También puede ser porque habló del libre albedrío. El necesario apoyo, el necesario apoyo del hombre por parte de Dios. La negación, a ver, San Agustín niega el libre albedrío, no, al contrario, acepta el libre albedrío y considera que Dios nos ha creado con esta libertad absoluta. Eso sería la letra C, ¿verdad? O sea, si nosotros somos seres que hemos nacido con libertad, está en nosotros ir por el camino bueno o ir por el camino malo. O sea, tú decides tu destino. Si bien es cierto, hay una voluntad divina, pero tú decides, ¿verdad? Tu destino por el camino correcto o incorrecto, a eso se refiere. Entonces la respuesta sería la C. La respuesta sería la tercera alternativa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? A ver. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos más o menos? ¿Sí? Listo, vamos a continuar. Estamos en la pregunta 10, ¿verdad? Ya, pasamos a la pregunta número 11. La prueba ontológica que quiere argumentar a favor de la existencia de Dios. La prueba ontológica que quiere argumentar a favor de la existencia de Dios consiste en, a ver, ¿cómo se llama la prueba ontológica? Para empezar, ¿quién ha dado a conocer la prueba ontológica? La prueba ontológica, chicos, o las pruebas ontológicas, tiene que ver con el filósofo Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, en su libro, La Suma Teológica, demostró de 5 maneras que Dios sí existe. A eso se le llama prueba ontológica. Onto es ser, ¿no? O sea, el ser divino, el ser espiritual, ¿verdad? ¿Cómo yo sé si Dios existe? Lo que pasa es que en algún momento en la época medieval, ante la creación de las universidades, muchos jóvenes empezaron a cuestionarse si Dios existe, si el alma existe, si Dios es mortal, si el alma es inmortal. Entonces, como la fe se estaba tambaleando, Tomás de Aquino demuestra a través de su libro, La Suma Teológica, demuestra de 5 maneras, demuestra que Dios sí existe. O sea, plantea pruebas ontológicas. Una de esas pruebas es la idea del primer motor. Una de esas tantas pruebas es la idea del primer motor. A ver, por acá se están animando por la segunda alternativa. Les he dicho que son 5, ¿no? Ya, primera forma de demostrar que Dios existe según Santo Tomás de Aquino, la idea del primer motor. La segunda forma de demostrar que Dios sí existe, lo voy a relacionar con la pregunta 11, ¿ya? La segunda forma de demostrar, según Santo Tomás de Aquino, que Dios existe es tomando en cuenta los grados de perfección. ¿Qué dice Tomás de Aquino? Tomás de Aquino dice que para que algo exista, para que algo perfecto exista, Tomás de Aquino dice, para que algo perfecto exista, tiene que existir algo imperfecto, porque si no, ¿cómo tendríamos idea de qué cosa es perfecto si no sabemos qué cosa es lo imperfecto? Por ejemplo, nosotros, ¿somos seres perfectos o somos seres imperfectos? Bueno, tenemos un montón de errores, ¿no? Defectos, así que probablemente somos seres imperfectos, ¿verdad? Pero para que existan seres imperfectos, tuvo que haber existido un ser que sí ha sido perfecto. Y según Tomás de Aquino, ese ser perfecto, ¿quién crees que fue? Dios, ¿verdad? Entonces Dios es perfecto y nosotros somos imperfectos. Es que para que exista lo imperfecto,
tiene que haber conocimiento de qué cosa es lo perfecto. Listo, chicos. Esa es la segunda manera de demostrar que Dios sí existe. Los criterios de perfección se llama. Vamos a buscar entonces en las alternativas los criterios de perfección. A ver, ¿qué dice en la A? Asumir la idea de lo perfecto obliga a pensar en un ser que lo sea y ese ser es Dios. Asumir la idea de lo perfecto obliga a pensar en un ser que sea perfecto y ese ser es Dios. Puede ser, ¿no? Puede ser. Porque recordemos que para Santo Tomás de Aquino el ser perfecto era Dios. A ver. En la segunda alternativa, reconocer como perfecto a Dios porque la fe exige que sea algo perfecto que ha creado lo existente. También puede ser reconocer como perfecto a Dios porque la fe exige que sea algo perfecto, o sea, la fe exige que algo perfecto haya creado todo lo que está a nuestro alrededor. La C, asumir que lo imperfecto no puede entenderse sin saber o tener referencia de lo imperfecto. No, no la sé para nada, porque mira, son iguales. Asumir que lo imperfecto no puede entenderse sin lo imperfecto, no. Si acá estuviera retirado el prefijo negativo, ahí sí sería, ¿no? Asumir que lo imperfecto no puede entenderse, o sea, cuando dice lo mismo, no tiene nada que ver. Proponer que todo ha tenido un principio y que nada surgió de la nada. Todo ha tenido un principio y nada surgió de la nada. Podría relacionarse con el primer motor, pero el primer motor explica el movimiento de las cosas. También puede ser el surgimiento de las cosas. Y la última, fundamentar experimentalmente la existencia de Dios. No tiene nada que ver con la parte experimental, ¿cierto? Listo, chicos. Elegimos la mejor respuesta. A ver. De acuerdo a las alternativas, acá está, la respuesta sería la primera, ¿no? La respuesta sería la primera. ¿Qué dice la primera? Asumir que la idea de lo perfecto obliga a pensar en un ser que lo sea. Y según Santo Tomás de Aquino, el único ser perfecto, ¿quién es? Dios. Entonces, si existe ser perfecto, que es Dios, solamente así puede existir lo imperfecto, ¿verdad? Entonces, en la pregunta 11, la mejor respuesta sería la primera alternativa, ¿cierto? Ahora sí. Pasamos a la 12. En la pregunta 12, filósofo representante del idealismo objetivo. ¿Cuál de todos estos filósofos es el representante del idealismo objetivo? Vamos a elegir a uno de estos personajes. Está bien, Cruz, tu respuesta es Hegel. Hegel. Hegel, autor de la tesis, antitesis y síntesis, la trilogía, ¿verdad? Hegel pertenece a la filosofía del siglo XIX, ya casi terminando la época moderna, porque no olvidemos que después de la época medieval sigue la época moderna. En la época moderna lo que se habla ya no es acerca del principio de las cosas. En la época moderna tampoco se habla acerca de la existencia de Dios. En la época moderna se habla acerca de la razón o la experiencia. Los que están a favor de la razón se llama racionalismo y los que están a favor de la experiencia se llama empirismo. Pero como estas dos posturas son opuestas, surge una tercera postura fundada por Kant llamado criticismo. Y después de Kant sigue Hegel, el filósofo Hegel, representante del idealismo objetivo. Entonces, en la 12 la respuesta sería la alternativa a Hegel. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero para eso vamos a hablar de la filosofía contemporánea. Chicos, luego de la época moderna, sigue la época contemporánea. La época contemporánea se caracterizó por la aparición de diferentes posturas filosóficas, y una de todas esas posturas filosóficas viene a ser el marxismo. Si escuchamos la palabra marxismo, esto hace referencia al filósofo Carlos Marx. ¿Qué fue entonces el marxismo? Porque
surgieron varias posturas filosóficas, el marxismo, el voluntarismo, también existió, por ejemplo, el positivismo, varias posturas filosóficas se desarrollaron en la época contemporánea. El marxismo es un sistema filosófico, político y económico, seguramente en tu curso de economía has escuchado hablar de este personaje, basado en las ideas de Carlos Marx y su entrañable amigo Federico Engels. Estos personajes rechazaban el capitalismo, a pesar que Engels pertenecía a una clase alta, una clase acomodada. A pesar de eso, él rechazaba bastante el capitalismo. Marx, en cambio, no pertenecía a la clase alta, no pertenecía a la clase acomodada, pero sí tenía una bonita amistad con Engels. Y Engels, cansado de ese capitalismo, le propone a su amigo Carlos Marx que escriba una obra donde cuestione o critique al capitalismo. Así surge, ¿no?, esta bonita amistad entre ellos dos. Entonces ambos rechazan el capitalismo y defienden la construcción de una sociedad sin clases, sin Estado, porque recuerda que el Estado todo lo privatiza, el Estado pues todo ambiciona, ¿verdad? Propone una sociedad sin clases sociales, que no exista la clase alta, la clase baja, la clase media, que no exista la persona con plata, sin plata, mucho dinero, o sea, no debe haber esas diferencias. Al menos eso propone Marx y Engels. Propone una sociedad sin clases, sin Estado, aporta un método de análisis conocido como el método del materialismo histórico e influyó en movimientos sociales y en sistemas económicos y políticos. Bueno, hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad la filosofía de Carlos Marx y la filosofía de Federico Engels ha influido en varias marchas, en muchas protestas que generalmente lo hacen los alumnos de la UNI, de San Marcos, de las diferentes universidades acá en el Perú y en otros países. El pensamiento marxista es un pensamiento revolucionario que defiende los derechos del trabajador, los derechos del proletariado, así lo llaman, y que todos nosotros, si es que sentimos que pisotean nuestros derechos, estamos en la libertad de salir a protestar, de salir a reclamar, ¿verdad? Acá en el Perú, el movimiento marxista se sintió más con el filósofo José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui era muy admirado acá en el Perú en la época del marxismo, porque trajo todas esas ideas revolucionarias acá al Perú, y gracias a José Carlos Mariátegui se fundaron muchos movimientos sociales, se hicieron muchas protestas para que el trabajador de ahora tenga beneficios que hace muchos años atrás no tenía. Entonces, ellos rechazan todo sistema capitalista porque el sistema capitalista está a favor de las grandes empresas. Las grandes empresas trabajan poco, los dueños de las grandes empresas trabajan poco y más dinero tienen. El rico se hace más rico, menos trabaja y más rico se hace. En cambio, la persona pobre, en cambio el trabajador, el de día a día, trabaja más horas, 8 horas, 6 horas, 10 horas, más horas, pero menos dinero tiene. Entonces el pobre se hace más pobre y el rico se hace más rico. Entonces critican, ¿no?, argumentando que vivimos en un sistema injusto, que no debería ser así. Bueno, los representantes ya lo acabamos de mencionar, Carlos Marx y Federico Engels. Vamos a mencionar un poquito de la biografía de este personaje. Marx fue un filósofo, economista y sociólogo. Además fue periodista, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. En uno de sus primeros libros, llamado Manuscritos Filosóficos, del año 1844, Marx fue uno de los primeros pensadores que relaciona la satisfacción laboral con el bienestar. Marx observa cómo el capitalismo, en su búsqueda de eficiencia y aumento de la producción y de las ganancias, ha convertido el trabajo en algo muy especializado. Bueno, en algo muy explotador, por no decir otra cosa, ¿verdad? Muchas empresas, grandes empresas, hace poco incluso
ha habido protestas, personas que trabajan produciendo la tierra, ¿no? Bajo el régimen agrario también, ¿no? Se han quejado, por ejemplo, de que les pagaban 10 o 15 soles por día o 20 soles a lo mucho. Entonces, mientras que esas grandes empresas en el extranjero pues ganan en dólares, o sea, el rico quiere ser más rico y cada vez busca explotar más al pobre. Bueno, al rico tampoco no le conviene pagarle más al pobre, ¿no? Porque sería desprenderse de su riqueza. Ese es un sistema injusto, el cual Marx y Engels obviamente critican, cuestionan todo tipo de o movimiento económico incorrecto. Bueno, acá está la influencia. Marx recibe influencia de Federico Engels, a pesar que él no pertenecía pues a la clase alta, estaba cansado, hastiado de vivir en una sociedad pues se dice de buena posición, porque observaba que no era justo ya que el resto no tenía las comodidades que él sí tenía. Pocas veces ocurre eso, ¿no? Pertenezca a la clase alta, se dé cuenta de que no es correcto estar en esa clase y busque cambiar aspecto y que todos los demás, todas las personas tengamos las mismas oportunidades. Listo, chicos. En base a eso vamos a desarrollar la pregunta número 13. Me dice, no es fuente del marxismo. A ver, ¿cuál de todas las alternativas no sirvió de fuente para el desarrollo del pensamiento marxista? A ver, ¿cuál de todas las alternativas no es fuente del marxismo? Muy bien, Jair, el pragmatismo norteamericano, la C. Todas son fuentes menos la alternativa C, ¿ya? A ver, ¿qué significa eso, chicos? Para que se desarrolle el marxismo, se tomó como base el socialismo utópico francés. No sé si han escuchado hablar de Tomás Moro, ¿sí? Del filósofo Tomás Moro, de una obra muy importante que escribe Tomás Moro. ¿Cómo se llamaba su obra importante de Tomás Moro? La utopía, de ahí viene el término utópico. La utopía, bueno, Tomás Moro planteaba lo mismo, casi algo parecido que dice Marx, ¿ya? Tomás Moro planteaba una sociedad donde todos seamos iguales, donde no exista la propiedad privada. Pero para que Marx piense así, es porque ya antes Tomás Moro tenía esa idea. Quiere decir que Marx tomó como fuente o como base la filosofía de Tomás Moro, llamada socialismo utópico. O sea, la filosofía de Tomás Moro es una filosofía socialista utópica. El socialismo propone eso, ¿no? Una sociedad donde no haya diferencia de clases, donde todos seamos iguales. Pero es bien difícil, chicos, que en algún momento alcancemos este tipo de sociedad donde todos seamos iguales. Es muy difícil ya que existe mucha ambición y otros factores que de repente no van a permitir que las personas quieran vivir en una sociedad donde todos seamos iguales. ¿Quién va a querer compartir su riqueza, no? No todos tienen esa intención de compartir su riqueza y buscar una sociedad donde económicamente y en otros factores todos seamos iguales. Entonces, como buscamos esa sociedad perfecta, porque lo ideal sería vivir en una sociedad donde todos somos iguales. Entonces, a ese ideal de sociedad difícil de conseguir se le llama utopía. De ahí que viene el término utópico. Lo utópico es algo ideal, ¿verdad? Algo perfecto que quisiéramos, pero lamentablemente muchos factores no lo permiten. Repito entonces, lo ideal sería vivir en una sociedad donde no exista la diferencia de clases, lo ideal sería vivir en una sociedad donde no exista la propiedad privada, lo tuyo, lo mío, sino todos compartimos lo mismo, ¿verdad? Pero hay mucha gente que lamentablemente por muchos factores no va a permitir que eso se presente de esa manera. Por eso que lo ha llamado utopía. La utopía de Tomás Moro influye en el marxismo. Entonces la clave A siguiente, la clave B, el idealismo clásico alemán, también es fuente. Hegel, hemos dicho que es el representante del idealismo clásico alemán. Hegel, al hablar de la tesis, antitesis y síntesis,
sin darse cuenta, estaba plasmando las bases de la filosofía marxista, porque Hegel, a la tesis, antitesis y síntesis, él estaba diciendo de que lo contrario de la tesis es la antitesis. Y si la tesis y la antitesis se enfrentan, va a haber un tercero que es la síntesis. Ese cambio, ¿ya? De la tesis, lo contrario la antitesis, y lo tercero, la síntesis. Recuerda que lo tercero es el resultado de los dos primeros. Ese cambio, hábilmente Marx se había dado cuenta que la tesis, antitesis y síntesis no solamente ocurre en la naturaleza, en el universo, sino también en la propia historia. Por ejemplo, en algún momento hemos vivido en una sociedad esclavista, pero no toda la vida nos hemos quedado en la sociedad esclavista. En algún momento el esclavismo se dejó de lado y pasamos al feudalismo, pero no toda la vida nos hemos quedado en el feudalismo. En algún momento se dejó de lado el feudalismo y pasamos al capitalismo. Ahorita estamos en el capitalismo, ¿no? Pero no toda la vida nos vamos a quedar en el capitalismo. En algún momento la sociedad se va a cansar, se va a hartar de este capitalismo, ¿cierto? Y va a surgir otro modo de producción. Quiere decir que la tesis, antitesis y síntesis que Hegel había descubierto, Marx también lo amplía, ¿no? Solo que lo aplica a la historia, a la transformación de la historia. Así es, chicos. A ver, por ahí me dicen que en un futuro, en un futuro probablemente las máquinas reemplacen el trabajo del ser humano. Puede ser, ¿no? Puede ser. Todo es probable con la tecnología, donde el pobre ya no va a poder trabajar. En algún momento también se dio. Históricamente, ustedes saben que en algún momento también la revolución industrial, si no me equivoco, en algún momento también se dio ese caso, ¿no? Donde las máquinas reemplazaban al ser humano. Y ahí donde el ser humano empezó a protestar, ¿verdad? Ahora, ¿y por qué los empresarios prefieren contratar a las máquinas que al ser humano? Es que se ahorra bastante dinero. Y al ahorrarse bastante dinero, sigue siendo más rico y el pobre sigue siendo más pobre porque ahora se queda sin trabajo. Ahora el asunto es, en un futuro, si esto vuelve a ocurrir, ¿tú crees que el ser humano lo permita? Lo dudo mucho, ¿no? Claro, tampoco tenemos por qué permitirlo, ¿verdad? Además, a pesar de tanta tecnología, mira ahora mismo, ¿no? Hay clases virtuales, que es una tecnología avanzada, pero de una u otra manera va a necesitar pues al ser humano. Así es, chicos. Así es. Muy bien, gracias por tu aporte, Luis. Muy bien. Entonces ya sabemos, la alternativa A sí es fuente del marxismo, la alternativa B también es fuente del marxismo, pero en cambio la alternativa C no es fuente del marxismo. La cuarta alternativa, economía política inglesa, sí. ¿Qué estaba sucediendo en Inglaterra con la economía? Lo que hace un instante manifesté. Los ricos se hacían más ricos y los pobres se hacían más pobres. Y eso fue criticado, eso fue cuestionado por Carlos Marx. Entonces, todas son fuentes menos la alternativa C. El pragmatismo norteamericano no sirvió de fuente para el marxismo. Profesora, y si no sirvió de fuente para el marxismo, de todas maneras, ¿de qué trata? ¿No? Bueno, la palabra pragmatismo viene de praxis, que consiste en utilidad o beneficio. En algún momento en Estados Unidos se desarrolló el pragmatismo, quiere decir que muchas empresas estaban concentradas principalmente en la producción, uso, uso o beneficio, todo lo que tenga que ver con la producción, todo lo que tenga que ver con la utilidad. Se crearon empresas que generen producción, en este caso utilidad. A eso se llama pragmatismo. ¿Sí? Su representante es John Dewey, pero este pragmatismo que se desarrolla después, bastante después, no sirvió de base para la filosofía marxista. Ahora sí, chicos, pasamos a la preguntita, la C, ya está, a la preguntita 14. Según él, bueno, ¿cuál de todos será? Según él, vamos a colocar las alternativas, dice que la única salida es la lucha de clases.
Según él, la lucha de clases es el único motor de la historia. Según el marxismo, muy bien Cruz, según el marxismo, la lucha de clases es el único motor de la historia. O sea, ¿quién es al que ha permitido transformar la historia, la lucha de clases, las grandes revoluciones? Cada vez que hay diferencias cuanto más diferencias hay entre un rico y un pobre, mayor protesta va a existir. Cuanto más insatisfacción hay entre un rico y un pobre, mayor protesta, vuelvo a repetir, va a existir. Cuanto más rico se haga el rico y cuanto más pobre se haga el pobre, porque al parecer el rico no se da cuenta de eso, ¿no? El pobre, al darse cuenta de esa diferencia de clases, va a luchar, se va a enfrentar, ¿sí? Y va en este caso a buscar un cambio, un gran cambio, en este caso llamado revolución. Ese pensamiento es pensamiento marxista. El pensamiento marxista, pues generalmente lo tienen los alumnos de las universidades, porque en la Universidad San Marcos, Villarreal y otras universidades te enseñan filosofía, pensamiento marxista. De ahí que los alumnos universitarios son los principales en reclamar cada vez que hay algo, pues, en este caso, que genere desigualdades entre, entre las personas. Son los principales en protestar. Y hacen bien, ¿no? En otras palabras, hacen bien en reclamar, hacen bien en protestar. La respuesta entonces sería en la 14, la cuarta alternativa. Bien, llegamos a la pregunta 15, el voluntarismo. Les había dicho que en la filosofía contemporánea habían surgido varias corrientes filosóficas. Una de ellas es el marxismo, otra de ellas es el voluntarismo, otra de ellas es el positivismo. Han surgido varias corrientes. Si yo escucho la palabra voluntarismo, hace referencia a la voluntad. Quiere decir que según esta postura filosófica, la voluntad estaba en primer lugar. La voluntad. Pero bueno, hay dos tipos de voluntarismo. Tenemos a la voluntad de vivir, cuyo representante es el filósofo Arthur Schopenhauer, y tenemos a la voluntad del poder, cuyo representante es el filósofo Nietzsche. Hay dos tipos de voluntarismo, voluntad de vivir, representante Schopenhauer, y voluntad del poder, Nietzsche. Seguramente ustedes han escuchado hablar más de Nietzsche, la teoría del superhombre, la supervivencia del más fuerte, ¿verdad? Así es, el más fuerte sobrevive y el más débil desaparece. Algo similar a lo que sucede con, nuestro, con nuestra salud en la actualidad, ¿verdad? El más fuerte, o sea, el más alimentado, el que tiene mejor sistema inmune, probablemente sobrevive pues al virus, y el que de repente pues está más débil debido a que tiene otras complicaciones como obesidad, mala alimentación, hipertensión, lamentablemente si el virus la ataca, va a dejar de existir. Salvo que se cuide, se proteja, ¿no? Ah, claro, salvo que ocurra ese caso. Pero si no, pues el cuerpo más fuerte sobrevive y el cuerpo más débil desaparece. Según Nietzsche, todos buscan el poder, el dominar, la ambición. Esa es la voluntad de poder. Pero el otro es la voluntad de vivir de Arthur Schopenhauer. Según este personaje, el mundo es todos los elementos de la naturaleza quieren vivir, quieren manifestarse. El ser humano, la planta, las piedras, todos los elementos que nos rodean tienen la voluntad de vivir, o sea, tienen la voluntad de existir o de manifestarse. Bueno, acá me parece que hay dos respuestas, ¿verdad? Sería la B y sería la D. Claro, estos dos serían. El primero, la voluntad de vivir, y el segundo, la voluntad del poder. Entonces, aquí hay una corrección. Ya, chicos, yo también lo voy a corregir a la hora de subir al intranet. No solamente es la B, sino también es la cuarta alternativa. Entonces sería B y D, y eso está acá, mira, en la última, B y D. Ya, yo lo corrijo, ya, jovencitos. Bien, la dirigida que se ha publicado en el intranet tiene 15 preguntitas. Por acá yo les he agregado un par de preguntas más para poder seguir, en este caso, explicando y ejercitándonos en el repaso. A ver, un par de preguntitas más tenemos por acá. Por ejemplo, la 16.
16. Que la variación o movimiento de las cosas hacen que toda realidad sea cambiante y mutable, a la cual llamó dialéctica. Vamos a retroceder entonces a la filosofía antigua, ¿ya? En la filosofía antigua tenemos todos estos filósofos. ¿Cuál de todos esos filósofos afirma, bueno, habla acerca del movimiento? Además, ¿cuál de todos esos filósofos dice que la realidad está cambiando, todo cambia, todo fluye, todo tiene su cambio, todo tiene su opuesto? A ese método del cambio se llama método de la dialéctica. Ahora sí, ¿encontraste la respuesta? La primera, Heráclito, por supuesto. Heráclito es la respuesta. Entonces, Heráclito de Éfeso, conocido con el seudónimo del Oscuro, para él todo cambia, todo fluye, todo está en constante movimiento, ¿ya? Todo cambia, chicos. Por ejemplo, estás en la etapa de la adolescencia, ¿cierto? Pero antes estabas en la etapa de la niñez. No toda tu vida te ibas a quedar en la etapa de la niñez. Has cambiado, ¿no? Has cambiado físicamente, mentalmente, ahora pasaste a la adolescencia. Ahora, pero la adolescencia dura aproximadamente hasta los 18 o 20 años. Quiere decir que toda la vida no vas a seguir siendo un adolescente, luego vas a cambiar y vas a pasar a la juventud. Disfruta tu juventud porque luego vas a pasar a la adultez y sin darte cuenta a la ancianidad, ¿cierto? Entonces todos estamos en un proceso de cambio, es parte de la vida. Estamos en un proceso de cambio, transformación. Igual pasa con las plantas. Las plantas al principio eran semillas, pero la semilla en algún momento deja de ser semilla y se transforma en una planta. La planta sufre también transformaciones cuando florece, por ejemplo, sufre transformaciones, cambia, ¿no? La planta cambia. Antes tenía flor, antes no tenía flor, ahora tiene flor. O antes no tenía fruto y ahora tiene fruto. Entonces cambia la semilla, cambia la planta, cambiamos nosotros, todo cambia, todo fluye, todo tiene su contrario y su opuesto. Lo contrario de la paz sería la guerra, lo contrario de estar sano sería estar enfermo, ¿verdad? Y es más, según Heráclito, gracias a esta dialéctica, gracias a este cambio, podemos avanzar. Porque mira, si nunca hubiéramos estado sanos, si nunca hubiéramos estado enfermos, perdón, no sabríamos aprovechar o no sabríamos valorar qué es estar sano. Si nunca hubiese habido guerra, no sabrías valorar la paz. Entonces, lo opuesto, lo antónimo, en este caso lo opuesto, permite tener mayor conciencia y permite también avanzar. Entonces, todo tiene su opuesto, no podemos bañarnos dos veces en las mismas aguas de un río. 16, Heráclito. 17. ¿Qué filósofo sustentó el relativismo sosteniendo que el hombre es la medida de todas las cosas? A ver, ¿qué filósofo dice el hombre es la medida de todas las cosas? Es más, a ese hombre medida de todas las cosas se le conoce como homo mensura. Rosemary, está bien tu respuesta. Jair, también está bien tu respuesta. Estamos hablando de Protágoras, ¿verdad? Protágoras de Abdera, ¿sí? Homo mensura. ¿Qué significa homo mensura? El hombre es la medida de todas las cosas. Homo es hombre, ¿no? Mensura es medida. El hombre es la medida de todas las cosas, ¿verdad? ¿Qué significa el hombre es la medida de todas las cosas? Que cada uno sabe hasta dónde abarcar sus conocimientos. Cada uno es el límite de sus conocimientos. Quiere decir que lo que tú conoces, no necesariamente la otra persona conoce. Hay conocimientos particulares, lo que es conocimientos universales. Hay conocimientos particulares porque cada uno sabe hasta dónde o hasta cuánto conoce, ¿verdad? Quiere decir que el conocimiento es relativo a cada sujeto. De ahí que esta postura se va a llamar así, relativismo. No olvidemos que Protágoras también es un filósofo que pertenece al periodo antiguo, pero hemos dicho que el periodo antiguo se divide en presocrático y socrático. Y Protágoras pertenece al periodo socrático, junto con Sócrates, ¿sí? Sócrates. Solo que Sócrates estaba en contra de los sofistas a través del solo sé que nada sé. En cambio, los sofistas, uno de ellos es Protágoras,
consideraba de que los sofistas se creían sabios, ¿verdad? Pero luego fueron criticados, cuestionados principalmente por Sócrates. Pitágoras, no olvidemos que el principio de todas las cosas para Pitágoras son los números. Heráclito ya hemos dicho que es el fuego, que el todo cambia, todo fluye. Anaxágoras, perdón, el nous. Nous, inteligencia, semillas o espermatas. En la 17 la respuesta es Protágoras. Demócrito, el principio de todas las cosas para Demócrito eran los átomos, partículas indivisibles, porque en esa época se pensaba que los átomos no se podían dividir más. En la actualidad sabemos que los átomos sí se dividen. 17, la respuesta es Protágoras de Abdera. 18. Las raíces de todas las cosas que son opuestos, comparándolas con el amor y el odio, existen. A ver, acá, ¿cuál es la pregunta? Dice, las raíces de todas las cosas que son opuestas, comparándolas con el amor y el odio, existen 4 elementos esenciales. ¿Qué fue? Debe ser, ¿no? A ver, ¿quién habló de los 4 elementos esenciales? ¿Y quién habló del amor y el odio? ¿Qué filósofo habló de los 4 elementos esenciales y del amor y el odio? Gamarra me dice la C, cierto, es Empédocles. Cruz, Empédocles, cierto. 4 elementos básicos, 4 elementos esenciales se refiere al agua, aire, tierra y fuego, ¿verdad? Empédocles, que se unen a través de la fuerza del amor y a través de la fuerza del odio. Ya hemos dicho, ¿no? Que según Empédocles, nosotros estamos conformados por agua, aire, tierra y fuego. Que una planta está formada por agua, aire, tierra y fuego. O sea, todo, ¿no? Un animalito está conformado por agua, aire, tierra y fuego. Y este elemento une y el otro elemento separa. En esta época, amor y odio no eran sentimientos, eran fuerzas que unían o separaban para la formación de un ser vivo. Empédocles es considerado como un filósofo pluralista. ¿Listo? Vamos a llegar ya a la pregunta 19 hasta la 20, ya chicos. 19. Es conocido como un escepticista radical, luego seguido por Pirrón, otro escepticista, que sustenta que no existe ningún ente y que si existiera no podría conocerlo. Conocible hace referencia a conocerlo. Si existiera no podría conocerlo y si lo conociese no podría comunicarlo. A ver, ¿quién de todos es un escepticismo radical? ¿Ya? Aparte de Pirrón, ¿quién de todos es un escepticista radical que dice que no existe, nada existe, su frase célebre es nada existe, ningún ente existe, o sea, nada existe, y si existiera, no podría conocerlo. Y si lo conociese, no podría comunicarlo. O sea, en conclusión, nada existe. Bien, vamos a elegir entonces entre las alternativas. En la pregunta 19, la respuesta es Georgias o Gorgias de Leontini. Repito, frase célebre de Gorgias, nada existe. ¿Cómo podríamos demostrar que las cosas existen? ¿Cómo podrías saber, por ejemplo, si tu profesora existe? A lo mejor es una grabación de la clase, chicos. ¿Cómo podemos saber si el compañero que está ahí conectado existe? ¿Verdad? A lo mejor es un familiar que está escuchando en la clase. Entonces, según este filósofo, nada existe, porque para demostrar que algo existe necesitamos que alguien compruebe eso. A ver, profesora, voy a comprobar si usted existe. O sea, necesitamos a alguien que compruebe eso, ¿sí o no? Pero este alguien también necesita de otro que compruebe que lo que él está diciendo es verdad. Y este otro necesita de otro sujeto que compruebe que lo que dicen los anteriores es correcto. Y así nos vamos a ir hasta el infinito. O sea, en conclusión, no hay forma de comunicar, no hay forma de demostrar que algo exista. Entonces, nada existe, según Gorgias de Leontini. Y muy bien, chicos, ahora llegamos a la preguntita 20. Me dice cómo se llama aquel filósofo que sostiene que el arjé, recuerda que arjé significa principio u origen, cómo se llama aquel filósofo que sostiene que el arjé estaba en el aire. El arjé estaba en el aire.
que enrarecido, este aire enrarecido, se convierte en fuego más condensado, se convierte en nubes. O sea, el principio de todo es el aire, pero el aire enrarecido se convierte en fuego y el aire condensado se convierte pues en agua. Ah, ya, las alternativas, chicos. ¿Cómo se llama este filósofo? La respuesta sería Anaxímenes. Bien, Jair, la respuesta es Anaxímenes. Para Anaxímenes, el principio de todas las cosas es el aire, que todo surge a partir del aire. Incluso antes del agua existía el aire. Bueno, ¿por qué habrá pensado eso? No se sabe, ¿no? Hay supuestos, hay hipótesis. Tal vez Anaxímenes pensó eso porque cada vez que hay lluvia, generalmente, chicos, cada vez que hay lluvia, antes de que exista la lluvia, generalmente hay un poco de viento, ¿no? O de aire. Entonces, de repente, por eso Anaxímenes ha pensado que antes de la lluvia, o sea, antes del agua, hay aire. Tal vez por eso. Recordemos que ellos pertenecen pues al siglo 7 antes de Cristo. Quiere decir que tenían un pensamiento no tan científico, ¿no? Ahora sabemos que el agua pasa por un proceso y todo lo demás, pero antes probablemente es una hipótesis, al sentir el aire, después del aire, como hay lluvia, habrá pensado de que antes del agua es el aire, antes del fuego es el aire. Si tú alguna vez has visto algo quemarse, por ejemplo, un párpaz quemándose, si alguna vez tú ves algo quemándose, como un par de hojas, acércate a escuchar cuando se queman las hojas. Se escucha algo así como un crujido, ¿no? Entonces, según Anaxímenes, es ese crujido al quemar algo, ese crujido, ese sonido, ese crujido, es porque ahí hay aire. O sea, antes de fuego, primero existió el aire. Bueno, y de esa manera, ¿no? Pensaba este filósofo que el principio de todas las cosas era el aire, que si el aire pasaba a través de un proceso llamado rarefacción, entonces el aire se transformaba en fuego. Pero si el aire pasaba a través de un proceso de condensación, entonces el aire se transformaba en agua. Así pensaba este filósofo Anaxímenes en ese entonces. Muy bien, chicos. A ver, hasta ahí preguntas. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna parte que no se entendió que quiera que repita? ¿Algún ejemplito de repente? ¿Cómo vamos, Silvia? Hoy día está calladita, Silvia. Aval. Alondra. Miguel, ¿alguna pregunta? Dayana. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Está bien? Muchos filósofos de repente, ¿no? Les ha mareado, ¿no? Profesora, un montón de filósofos. Sí, es que cuando hacemos un ciclo repaso, los profesores tenemos la idea de que ya vinieron estudiando la etapa antigua, la etapa medieval, la etapa moderna, y ya conocen, ¿no? Con precisión todo, absolutamente todo. Pero a veces el tiempo quizás no les ha dado para repasar un día antes. Entonces el profesor de frente explica la clase y como que no sabemos exactamente cómo ubicarnos, ¿verdad? ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, ahí en el chat les voy a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Ahí en el chat, concéntrate en el chat. ¿Te estás concentrando? La primera etapa de la filosofía es la filosofía antigua. ¿Listo? Esa es la primera etapa de la filosofía antigua. La filosofía antigua se divide en 4 periodos. Uno de ellos es el periodo presocrático. El periodo presocrático, ahí está pues Tales, Anaxímenes, Anaximandro. Luego quitamos la palabra pre y nos encontramos en el periodo socrático. Ahí estaría Sócrates, ¿no? Sócrates. Y los sofistas, Sócrates. Y los sofistas. Luego tenemos al periodo antropológico. Estoy haciendo un pequeño resumen. Y en el periodo antropológico destaca, perdón, Sócrates pertenece al periodo presocrático o llamado también periodo antropológico.
Luego sigue el periodo ontológico, donde destacan Platón y el filósofo Aristóteles. ¿Sí? Platón y el filósofo Aristóteles, chicos, destacan el periodo, en este caso, ontológico. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. El último periodo de la filosofía antigua es el periodo helenístico romano. Ahí destacan, por ejemplo, los cínicos. ¿Han escuchado hablar de los cínicos? Destacan los estoicos. Destaca el hedonismo, que busca el placer, ¿no? Y principalmente destaca el neoplatonismo. Si escuchas la palabra neoplatonismo, ese término hace referencia a Platón. Y es con la filosofía de Platón que ingresamos a la etapa medieval. O sea, pues, de la filosofía antigua sigue la etapa medieval. Y en la etapa medieval, ¿qué cosa estaba en primer lugar? Dios. ¿Y qué cosa estaba en segundo lugar? La filosofía estaba en segundo lugar. ¿Ya? ¿Te estás concentrando en el chat? La filosofía estaba en segundo lugar. Y en la etapa medieval destacan dos filósofos de manera primordial. El filósofo San Agustín de Hipona y el otro filósofo, ¿quién era, chicos? El filósofo Santo Tomás. El otro filósofo es Santo Tomás de Aquino, el doctor Angelicus, ¿no? El doctor angelical. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino lleva pues a la máxima cumbre, al máximo apogeo, a la escolástica. Él hace que incluso la fe se incremente gracias a su obra principal llamada la Suma Teológica. En esa obra, la Suma Teológica, Tomás de Aquino demuestra de 5 maneras que Dios existe, ¿verdad? La primera forma de demostrar que Dios existe es el primer motor, y la segunda forma de demostrar que Dios existe era los grados de perfección. O sea, Dios era perfecto, y entonces si Dios es perfecto, entonces existe lo imperfecto. Después de la etapa medieval sigue la etapa moderna. En la etapa moderna, no ha habido muchas preguntas de la etapa moderna. En el repaso voy a colocar varias preguntas de la etapa moderna. En la miscelánea, las 2 últimas semanas es miscelánea. En la etapa moderna, chicos, todos los filósofos que están a favor de la razón se llama racionalismo. Tal es el caso del filósofo Descartes. Y todos los filósofos que están a favor de la experiencia se llama empirismo. Tal es el caso del filósofo John Locke. ¿Listo? ¿Sigues concentrados en el chat para el breve resumen? Como el racionalismo y el empirismo son posturas opuestas, surge el criticismo que intenta reconciliarlo. No se peleen, dice, no tanto la razón como la experiencia se necesita de los dos. Esa postura se llama criticismo y su máximo representante es el filósofo Kant. Con eso terminamos la filosofía moderna e ingresamos a la filosofía contemporánea. Última etapa, ¿no? Filosofía contemporánea es la última etapa. Hemos hablado de Nietzsche, ahí está el volundismo. ¿Sí? Hemos hablado de Carlos Marx, ahí está el marxismo. También está el filósofo Augusto Comte, pero Comte es el fundador del positivismo. Quiere decir que en la última etapa de la filosofía, que es la filosofía contemporánea, surgen corrientes o posturas filosóficas. Cada postura filosófica tiene su propio tema que analizar. El voluntarismo, la voluntad de vivir, la voluntad de poder, el marxismo, la lucha de clases, las grandes revoluciones, el positivismo, la ciencia. Y ahí terminamos, chicos, con la última etapa de la filosofía, que es la filosofía contemporánea. La próxima semana nos toca hablar de la nociología, si no me equivoco. En la próxima clase tenemos que hablar de la nociología. Acá hay preguntitas para ustedes en la domiciliaria. ¿Sí? Esta dirigida que hemos explicado con todas las claves voy a subirle al intranet, no se preocupen aquellos que no han anotado las claves, ¿ya?
Muy bien, acá tenemos preguntas de la domiciliaria. Uy, con todo y respuesta. Pensaba que no había las respuestas. Era para no colocar, chicos. A ver, la domiciliaria 1, ojalá que no hayan visto. ¿Qué le pones como clave a la domiciliaria 1? Silvia, ¿qué clave le pondrías a la domiciliaria 1? Miguel, a la domi 1, apeirón, ¿se acuerdan? Apeirón. ¿Quién propuso el apeirón? Muy bien, chicos, muy bien. La domiciliaria es para ustedes, ¿no? Todavía nos queda un par de minutitos, aprovechen para dar claves y yo les voy a decir si es correcto o incorrecto. Está bien, Rosemary, está bien tu respuesta. Cruz, Miguel, ¿está bien tu respuesta? Sí. Silvia, muy bien, chicos. Van bien con su domiciliaria entonces. La 1 marcaron, la alternativa C, esa es la respuesta. Ya, acá están con claves, pensé que no habían puesto las claves. Me olvidé borrarlo, chicos. A ver, si has hecho la 1, a ver la 2. La 2, ya, entre estos dos sería la respuesta. A ver, profesora, la 2 hablan de los átomos. Ah, ¿quién sería entonces si hablamos de los átomos? Gamarra, está bien. Está bien la domiciliaria 2, está bien tu respuesta. Aprovecha tu momento. Rosemary, está bien. Cruz, también está bien tu respuesta. Está bien, hasta ahí van bien, chicos. Claro, la respuesta sería el filósofo Demócrito. Demócrito de Abdera, ¿verdad? El principio de todas las cosas, pequeñas partículas indivisibles, átomos. Es más, la palabra átomo significa sin división, porque antes se pensaba que no se dividía. Antes. Recuerda que en la actualidad, por tu curso de química, sabes que ahora sí se divide. Demócrito. Sí, en la 2 sale Demócrito. ¿Ya? Planteó el Arjé, la percepción de las cosas, los átomos, muy bien, sería Demócrito. Ya, hasta la 3, ¿les parece? Y ya, siquiera 2 para ustedes, chicos. La 3 me habla de las disciplinas de la filosofía. Bueno, hay varias disciplinas de la filosofía, la nociología, la axiología, la ética. Y hemos mencionado algo de las disciplinas de la filosofía. La nociología como disciplina sostenida dentro de la filosofía trata o estudia, ¿qué cosa estudia la nociología? Sabemos que es una disciplina filosófica, pero ¿cuál será su objeto de estudio? ¿La ciencia? No, no es la ciencia. Sí, hasta la 3 vamos a desarrollar. No es la ciencia, chicos. A ver, por acá me están dando la clave. Sí, lo que están escribiendo sí es correcto. Está bien. La ciencia no es. Los que han escrito, tengo 2 jovencitos, 3 jovencitos, es correcto. 4, Silvia, está bien. Silvia, Rosemary, Gamarra, está bien tu respuesta. Cruz también es correcto. Pero ciencia no es, ¿no? Ah, ya. Lo que pasa es que ciencia es de epistemología. La epistemología estudia la ciencia, todo lo que es conocimiento científico. La C descartado. Recontra descartado la C. Ya, el resto, chicos. El resto, ¿por qué clave se animan? Los que hasta el momento me han escrito es correcta la respuesta. El resto que están mudos, calladitos, no opinan o tienen miedo a equivocarse. Equivócate, no hay problema, acá podemos equivocarnos. ¿El ser? No, tampoco es el ser. Lo que pasa es que el ser lo estudia la ontología, disciplina filosófica que estudia el ser. Onto significa ser. Entonces, la clave A es de la disciplina filosófica llamada ontología, la C, epistemología, la B, axiología. Pero a mí no me piden el estudio del valor, a mí me piden el estudio del conocimiento. Claro, la nociología es la disciplina filosófica que estudia el conocimiento. Recuerda que noceo significa conocimiento. Noceo significa conocimiento. Entonces va a estudiar el conocimiento en sí, llamada también teoría general del conocimiento, fundamentos, origen y esencia del conocimiento.
Ya, chicos, acá le están preguntando solamente como disciplina. Ya la próxima semana vamos a profundizar la teoría del conocimiento en sí y otras disciplinas más. Listo, chicos. A ver, ¿hay respuesta acá? No, acá sí no le han puesto las claves. Mejor, así para que ustedes lo intenten, ¿ya? Las demás preguntas también. Muy bien, chicos, en base a que ya no hay más dudas, ya no hay más interrogantes, vamos a quedarnos hasta aquí. Nos estaríamos viendo entonces en la próxima clase, la próxima semana. Se cuidan todos, chicos, ¿ya? Que tengan un buen día, un buen almuerzo también. Hasta la próxima semana.